Mis queridos amigos y colegas latinoamericanos y de allende los mares, bienvenidos a este simposio satélite de Omron, que tengo el honor y el placer de moderar, y en el cual vamos a abordar, yo creo que temas importantes para todos ustedes. Yo, como moderador, tengo la obligación de hacer una introducción al tema. El simposio será en español, pero las diapositivas estarán en inglés por deferencia al Congreso de la Sociedad Internacional. Pero en cualquier caso nos podemos entender muy bien. En estas nuevas tendencias, novedades en el tratamiento de la hipertensión y de sus complicaciones, este es el contenido de la sesión que vamos a desarrollar a lo largo de esta mañana, de esta hora y media, y como ven hablaremos de varios aspectos globales y regionales que a ustedes les importan mucho, de la hipertensión y de sus complicaciones en Latinoamérica y específicamente también en Colombia. Hablaremos de estrategias, de nuevos modelos para intentar mejorar lo que no acaba de funcionar, y también hablaremos de los pacientes que tienen un riesgo elevado, que cada vez son más. Yo, a modo de introducción y para centrarles simplemente en el tema, he preparado algunas diapositivas. Y en esta primera, que es un artículo que salió publicado esta semana, por tanto esto me cayó así del cielo, pero ligaba con lo que vamos a ver hoy y se refiere a la cascada de detección, tratamiento, control en Estados Unidos. Y ven ustedes que, fíjense que es de esta semana, y realmente llama la atención que en Estados Unidos el 48% de la población es hipertensa. Es verdad que tenemos que considerar que los estadounidenses definen la hipertensión por cifras por encima de 130-80. Entonces, esto es lo que explica y justifica que tenga prácticamente la mitad de la población estadounidense está definida como hipertensa. Pero de esta población, el 77% no están controlados. Esto quiere decir que para ellos el 77% no alcanzan metas inferiores a 130-80. 57%, casi el 58% de los pacientes no saben que tienen hipertensión en un país como Estados Unidos. Y finalmente, un 70% de pacientes toman la medicación, pero a pesar de esto no están controlados. Por tanto, los estadounidenses tienen un problema idéntico al que tenemos en el resto del mundo, sin duda alguna. Esto es lo que ocurre en el resto del mundo. Probablemente son datos que ya ustedes conocerán, pues se lo habrán mostrado en muchas reuniones. En las mujeres y en los hombres, en el mundo y en países de alto ingreso. Cuando hablamos de países de alto ingreso se refiere fundamentalmente a datos que proceden de Europa, Estados Unidos y Canadá y Australia, en comparación con el resto. Y aquí tienen ustedes qué ocurre en los países de altos ingresos, vamos a llamar Europa, y Latinoamérica y el Caribe. Y como ven, las tasas de control, de normalización de las cifras de presión son notablemente inferiores en esta región comparado, por ejemplo, con lo que ocurre en Europa. Lo que quiero que vean, y esto es un tema para mí clave, es que cuando comparamos lo que ocurre en el mundo con lo que ocurre en Latinoamérica respecto a la detección, tratamiento y control, fíjense que obviamente Latinoamérica es una parte del mundo, por tanto el dibujo es en proporción al tamaño del mundo y Latinoamérica, pero fíjense que las curvas son idénticas, es decir, Latinoamérica estaría en la línea de lo que ocurre en la mayor parte del mundo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que cada vez se detectan más pacientes hipertensos, es verdad que cada vez se tratan más pacientes hipertensos, pero no deja de llamar poderosamente la atención esta franja que tienen en verde claro, que son los pacientes tratados que a pesar del tratamiento no están controlados. Y fíjense que esta franja cada vez es mayor.
Eso significa que sí, que es verdad que cada vez tratamos más pacientes en Latinoamérica, pero de esos pacientes muchísimos no alcanzamos las metas y no están controlados, con lo cual el tratamiento no adquiere la eficacia que requiere con las posibilidades que tenemos de tratamiento y de reducción de eventos y de mortalidad. Cuando vemos en los países de altos ingresos, fíjense que la perspectiva es distinta, porque esa franja en verde claro va descendiendo y se queda, vamos a decir, en paralelo. Es decir, nosotros lo que ganamos con el tratamiento es que cada vez vamos controlando más pacientes y, por tanto, esta curva es descendente. Entonces me dirán, bueno, ¿y por qué? A ver, ¿qué se ha hecho en los países de altos ingresos que pueda permitir esta situación? Bueno, yo diría, la implementación de las guías clínicas posiblemente sea más efectiva en países desarrollados, puede ser Europa, que lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe. Y la implementación de estas guías que nos están diciendo desde hace ya años, porque esta es la guía de 2023, pero es que en el 2018 ya decíamos lo mismo, el tratamiento con combinaciones de 2 fármacos antihipertensivos de distinto mecanismo de acción debiera ser la base fundamental de la estrategia. Bloqueo del sistema renina-angiotensina más calcio antagonismo o diurético tiacido o tiacídico-like en la inmensa mayoría de los pacientes. Y si con las dosis bajas no funciona, hay que aumentar dosis. Y la guía nos dice que si lo hiciéramos bien, podríamos normalizar la presión hasta en el 90% de los pacientes, que eso está obviamente muy lejos de ese 20 y pocos % en los varones o el 30 y pocos % en las mujeres. La guía que se publicó hace 15 días de la Sociedad Europea de Cardio dice exactamente lo mismo, por lo tanto aquí no hay ninguna novedad, lo mismo, la misma estrategia es la que hay que aplicar. Pues bien, yo les quiero mostrar, poniendo como ejemplo de estos países de altos ingresos, lo cual es discutible para el mío, España, qué ha ocurrido en España en estos últimos años, porque yo tuve la ocasión de dirigir estudios seriados epidemiológicos desde el año 95 hasta el 2012, estudios que estaban de alguna manera promovidos por la Sociedad Española de Hipertensión cuando yo era presidente o miembro de la Junta, y ven ustedes que en pacientes atendidos por médicos de atención primaria, esto eran generalistas, en el año 95, de los pacientes tratados, solo el 13% estaba normalizado. Por lo tanto, estábamos en una situación terrorífica. O sea, de cada 10, 1 normal y 9 tratados fuera de metas. Fíjense que la parte roja de estos pasteles va aumentando, de manera que ya en el año 2012 casi la mitad de los pacientes tratados por médicos de atención primaria generalistas en España tenía metas alcanzadas por debajo de 140-90. ¿Y qué ocurrió en este tiempo? ¿Por qué ese cambio? Pues porque desde la sociedad científica, en todos los congresos, no parábamos de insistir, ya desde finales de los 90 del siglo pasado, de la necesidad del tratamiento combinado. Y fíjense que lo que se observa es un incremento progresivo del uso de terapia combinada por parte de generalistas españoles asociado al incremento de las tasas de control. Por tanto, esa estrategia que preconizamos está probada en mi país, al menos a lo largo del tiempo. La hipertensión es un factor de riesgo cuyo riesgo global no depende solo de las cifras, sino de lo que acompaña, sean otros factores de riesgo, sean comorbilidades o progresión de la enfermedad en forma de lesión silente. Pues bien, nosotros hicimos, fíjense que esto está publicado en 2007, un ejercicio de colocar dentro de las casillas de riesgo a los pacientes atendidos por médicos de atención primaria. Y ven ustedes estos porcentajes en las casillas, cuando los sumamos los porcentajes en color rojo, que es el alto riesgo,
la suma es 73%. Esto quiere decir que los médicos de atención primaria que ven pacientes hipertensos, el 70% de los que ven son pacientes de alto riesgo. Imagínense en las unidades de hipertensión, en lo cual todo eso es superior. Nosotros en un estudio de 5.000 pacientes vistos en unidades de hipertensión en España, pudimos ver la enorme cantidad de factores asociados y llamaba mucho la atención que más del 80% de los pacientes que vemos allí cada día tienen sobrepeso o obesidad, lo cual es tremendo. Y esto está publicado en 2007. Imagínense ahora que esto ha ido empeorando progresivamente con el tiempo. Y todo esto de alguna manera nos explica lo difícil que es normalizar la presión a medida que aumenta el riesgo, porque este estudio que publicamos en 2006 demostraba claramente que los pacientes hipertensos, que son diabéticos, que son obesos o que tienen vida sedentaria, tienen una mayor dificultad en normalizar las cifras de presión. Por tanto, son factores determinantes de mal control, y eso es lo que vemos en las consultas. De ahí las dificultades a las que nos enfrentamos. Y finalmente, cuando nosotros analizamos el momento de actuar en el clásico esquema de Vittor-Zau del continuo cardiovascular, el riesgo obviamente aumenta a medida que avanzamos en el continuo. Nosotros sabemos, por todos los ensayos clínicos, que las reducciones de riesgo aproximadamente son de un 25%, estemos donde estemos. Estos son datos que publicó nuestro querido maestro Alberto Zanchetti en 2010. Entonces, si nosotros reducimos ese 25%, ya se pueden imaginar que si empezamos a tratar a los pacientes en las zonas más finales, es que hacemos muy poco. Porque sí, reducimos el riesgo, pero el paciente se queda con lo que llamamos un riesgo residual tremendo, que lo conducirá hacia los eventos y hacia la muerte. Por tanto, y termino, no olvidemos que la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, la hiperglicemia en ayunas, todos los factores metabólicos y hemodinámicos que actúan generando el riesgo, no están solo al principio, como un gatillo que dispara algo y luego se van. Están a lo largo de todo el continuo. Y por tanto eso significa que estemos donde estemos, se requiere un tratamiento de todos los factores de riesgo si queremos realmente hacer algo muy positivo. Y el sentido común ya nos dice que cuanto antes empecemos, mejor será para el paciente, porque la única posibilidad de ir hacia atrás y dejarlo casi sin riesgo residual es tratarlo al principio del continuo, cuando todavía no ha desarrollado lesión, ni siquiera lesión silenciosa. Por tanto, y termino, mi mensaje es: el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular debe empezar inmediatamente tras su detección. No hay que esperar nunca. Factor de riesgo definido claramente, tratamiento, de manera inmediata, porque es lo único que nos puede hacer conseguir realmente reducir riesgo cardiovascular global. Dicho esto, doy entrada ya al primer ponente de este simposio, el profesor Patricio López Jaramillo, que ustedes conocen perfectamente, rector de la Universidad de Bucaramanga, experto en hipertensión y uno de los maestros del estudio PURE, que ha dado tanta información epidemiológica y terapéutica y clínica para Latinoamérica. Patricio. Gracias, Antonio, por la gentil presentación y también por los datos que has adelantado. Esa es mi presentación. Ya está. Muy bien. No tengo ningún conflicto de interés en esta conferencia y efectivamente, como ya lo ha expresado Antonio, aquí tiene las principales causas de mortalidad para el 2001, dividido entre lo global y las Américas. Y ustedes pueden ver todavía que evidentemente en el 2021, todavía en el 2019, en el 2021 la causa fundamental fue el COVID-19. Pero luego tienen todas las cardiovasculares. Así que hay un problema serio que tenemos que resolverlo. Y tenemos que resolverlo bajo nuestras propias circunstancias. Miren ustedes, aquí está la incidencia de enfermedades cardiovasculares estandarizada por edad y en ambos sexos. Y ustedes pueden
ver claramente que la incidencia es más o menos similar a nivel global de lo que ocurre en Norteamérica. Pero miren lo que pasa con Sudamérica, tenemos menos incidencia. Pero cuando vamos a ver la mortalidad, ¿qué resulta? Nos morimos igual que en Norteamérica. Es decir, ahí tienen un problema que claramente puede estar relacionado con el asunto de servicios. Ya está. Tenemos menos casos, pero nos morimos igual. Es decir, nuestra mortalidad es más alta por alguna causa. Vamos a ver luego entonces qué ocurre, ya aquí expresado por millón y aquí por 100.000 personas, los nuevos casos tanto en Norteamérica como en Latinoamérica. Y de nuevo, tenemos bastante menos casos, ¿cierto? Cuando vemos a ver la mortalidad en los últimos años, prácticamente las hemos igualado, nos morimos casi igual, pero cuando vamos a ver qué es lo que ocurre con muerte prematura, años de vida útiles perdidos, miren la enorme diferencia. Aquí está el problema. Nuestra gente tiene menos factores de riesgo, sin embargo se muere más, y los que se mueren más son los más jóvenes. ¿Ok? Tenemos un poco de años de vida útiles perdidos y un alto costo desde el punto de vista tanto social como financiero. Muy bien, muchas gracias por la referencia al PURE. Este es el estudio PURE, el estudio prospectivo urbano-rural de epidemiología. Incluye países de altos, medianos y bajos ingresos. Aquí está la doctora Maritza Pérez, que es la que lleva este estudio desde hace algunos ratos, desde ella dice sí, en Colombia. Y efectivamente lo interesante de esto es que nos permitió ver lo que mantuvimos desde un principio. Los factores de riesgo pueden ser los mismos, pero el peso es diferente si yo estoy en Guayaquil o estoy en Nueva York. Y los determinantes sociales de salud y enfermedad son los que marcan esa diferencia. Por lo tanto, es indispensable que hagamos nuestras propias investigaciones para determinar bajo nuestras circunstancias los conocimientos que nos permitan resolver los problemas. Miren ustedes, este es el mismo estudio PURE dividido por regiones. Este fue el editorial del trabajo que hicimos, tanto que ya les voy a mostrar los datos específicos para Sudamérica. ¿Qué es lo que tenemos? 61% de la fracción atribuible poblacional se debe a 3 factores en Latinoamérica. Es decir, podríamos disminuir la mortalidad en 61% si controlamos tabaquismo, hipertensión y un problema socioeconómico. Aquí la baja educación es un marcador de condición socioeconómica. Ustedes ven qué es lo que pasa en el sudeste asiático, India, Pakistán, Bangladesh. El problema es fundamentalmente económico, seguido de un problema nutricional expresado en términos de la fuerza muscular que tienen y de dieta pobre. Es decir, aquí el asunto es socioeconómico. Ahí en Asia, en el sudeste asiático, en India, Pakistán, tienen que resolverle desde el punto de vista socioeconómico. Y si ven en China, es interesante, el primer factor es de hipertensión, seguido todavía en la segunda potencia financiera del mundo, tienen un bajo nivel de educativo y todavía una dieta pobre, las enormes diferencias sociales que ocurren en China. Muy bien, entonces centrémonos con el problema de la hipertensión en Latinoamérica y en el mundo. Vean ustedes lo que ha pasado entre el 2019, ¿cierto? La prevalencia en mujeres y en hombres. Ustedes ven, es dramático. Señor viceministro del Paraguay, vea usted lo que está pasando en su país. Ya está llegando a 80% la prevalencia de hipertensión en los señores adultos mayores de 35 años. ¿Cierto? El asunto de la prevalencia siempre hay que preguntar, ¿y qué edad tenían? Porque mientras más viejos, más hipertensos. Y los datos a veces contradictorios que se dan es precisamente porque no se expresa la edad que tenía. En el PURE, les recuerdo, son pacientes de más de 35 años hasta los 70 años y que la edad promedio cuando comenzamos hace 20 años fue 55. Es decir, ahora ya tienen 75 años nuestros pacientes seguidos en este periodo. ¿Y qué es lo que se mostró pronto? Miren ustedes a nivel global, a nivel de los países ricos occidentales y a nivel de Latinoamérica. Claramente el problema, tanto en hombres como en mujeres, muy baja conciencia. Primero, el hipertenso no sabe que es hipertenso. Segundo, poco acceso a medicamentos, alrededor del 60% en hombres y mujeres. Pero algo que hay que insistir es también
en el bajo control. ¿Eso qué significa? Significa que quienes hacemos parte del equipo de salud no estamos haciendo bien las cosas. Significa también que hay problemas del sistema de salud, pero como le decía en la sesión anterior a Fernando Lanas, el problema no es solo económico, no es de disponibilidad y acceso a las drogas, sino que también es cuál es la actitud del equipo de salud de frente, por ejemplo, a lo que recomiendan las guías. Una polipíldora cuesta 0.8, cuesta 8 centavos de dólar. En definitiva, 8 centavos de dólar es lo que cuesta una polipíldora, 2 antihipertensivos más una estatina. Así que no siempre es un problema financiero. Para explicar esto, miren ustedes, esos son los datos de una de las cosas que se hizo para mejorar la conciencia. Ojo con eso, porque el estudio 3M en el inicio no era para ver prevalencia de hipertensión, porque las condiciones de las que se toma la presión arterial en este estudio no son los ideales. Y si no se toma bien, jamás yo voy a poder hablar con seguridad de que esa es la prevalencia. Era para conciencia, ahora ha ido cambiando un poco, por eso los datos del 3M siempre han de tomarse con cuidado. Y miren lo que ocurre, aquí están las prevalencias, pero esto es lo que quiero destacar. Porcentaje de participantes hipertensos controlados, apenas 1/3. Ahí está un problema. Si yo no sé que soy hipertenso, si no tengo acceso a medicamentos y fuera de eso manejan mal el tratamiento, pues listo, esto es el asunto. Apenas 3 de cada 10 hipertensos a nivel global tienen la presión arterial controlada. ¿Qué hay que hacer? Pues listo, ya les voy a mostrar un poco lo que hay que hacer para romper esto, porque sigue siendo la hipertensión, ¿cierto?, el factor de riesgo más importante para mortalidad en Latinoamérica. Aquí tienen ustedes los datos, 25.000, casi 25.000 latinoamericanos, de Colombia, Brasil, Argentina y Chile, divididos por sexo, por área urbana, rural, por país, y aquí tienen. Nos morimos fundamentalmente de enfermedades cardiovasculares, muy cerca del cáncer, ¿cierto? Y tenemos más mortalidad a nivel del área rural en relación a la urbana, y todavía los hombres nos morimos más que las mujeres por la enfermedad cardiovascular. Y estos son, como ya he explicado anteriormente, los principales factores a nivel Latinoamérica para eventos cardiovasculares y para mortalidad. Ahí tienen ustedes tanto el tabaquismo como la hipertensión. Muy bien. ¿Y qué es lo que debemos hacer con base en los factores de riesgo identificados aquí en Colombia? Aquí en Colombia, miren ustedes cuáles son. Obviamente, si yo soy más viejo, tengo más presión arterial. Aquí ven los P1, los P menores de 0,01 significativos. Una cosa que es fundamental, o analfabetos o baja educación, es decir, pobres. Porque aquí el indicador es eso. Si no tengo educación, si no tengo posibilidades de acceso a trabajo, no tengo actividades a servicios, a buena alimentación, entonces ustedes tienen que efectivamente, este es el factor de riesgo más importante. Y cuando vamos a ver otros interesantes factores asociados, claramente, si tengo más índice de masa corporal, si tengo mayor relación cintura-cadera, todo. Pero cuando hago efectivamente una diferenciación por nivel socioeconómico, y aquí este trabajo muestra, diferenciando por las etnias declaradas por los participantes en el estudio, ya sabemos que de hecho sí, los afrodescendientes tienen más hipertensión que los mestizos o que los blancos, porque son negros, y eso conlleva alguna carga genética. Pero cuando fuimos a hacer el análisis de mediación con estos otros factores de riesgo para ver cuál efectivamente es el factor más importante para esta mayor prevalencia de los afrodescendientes, nos encontramos con que es educación. Es decir, los afrodescendientes son más hipertensos en Colombia, no solo porque son afrodescendientes, sino porque son pobres. Entonces, para que vayan pensando en cómo resolvemos el problema. Y estos datos venían ciertamente a explicar algo que tempranamente lo hicimos acá, que era mostrar que son las disparidades sociales, la inequidad social, el factor que más se relaciona con hipertensión. Y esto, desde luego, influye en los bajísimos porcentajes en Latinoamérica que tenemos de conciencia, de tratamiento y de control de la hipertensión. Estos son los datos del PIUR, y ustedes pueden ver por localización, por educación, por tratamiento, todos, absolutamente todos, el bajísimo control que tiene, pero más bajo todavía aquellos analfabetos o aquellos que tienen menos de 6 años de educación.
ahí hay un problema, pues para resolverlo y que no necesariamente hace relación al equipo de salud. Lo dicho por Antonio, los hipertensos, obviamente, son más obesos, tienen más dislipidemia, son más diabéticos y estos ciertamente les lleva a una serie también de estilos de vida que son diferentes. El enfoque, de nuevo, ha de ser global. Y cuando hablamos de control de la hipertensión, no es solo del control de las cifras de presión arterial, sino significa el control de estos otros factores de riesgo, entre los cuales discutíamos hace un rato con Joffrey Lara. Yo le proponía para que sea alcalde de Guayaquil, porque él dice que siempre hay que tener la participación de los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones no lo van a hacer, entonces nosotros vamos a tener que ser los tomadores de decisiones. Así que ya pueden candidatizarme para ser diputado andino, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos? Ya un problema nuestro. Si yo les pregunto aquí, y ustedes vienen desde hace rato con las guías, ¿cómo iniciamos el tratamiento en el hipertenso con más de 140/90, que no tiene antecedentes de diabetes, que no tiene antecedentes de enfermedad renal crónica o que no ha tenido un evento cardiovascular? Con terapia combinada, doctor, de preferencia a dosis fija. Pero eso lo sabemos todos. ¿Y qué es la realidad? La realidad es esta, miren. Monoterapia, el 63%. En Latinoamérica todavía utiliza monoterapia, a pesar de que las guías, en las cuales yo soy autor, la latinoamericana, la internacional, la de la Organización Mundial de la Salud, todos recomendamos terapia combinada. La realidad es esto. Entonces también hay aquí un problema y que lo que vengo diciendo, yo no me voy a poner a discutir cuál es el mejor o peor diurético. Yo lo que tengo que decir es, hombre, ¿cómo hacemos para que todos los colegas médicos que están aquí comiencen a hacer lo que recomiendan las guías y lo que ha dado mejores resultados? Tony le he oído al menos unas 50 veces, ¿cierto?, recomendando desde el inicio y mostrando cómo la terapia combinada a dosis fija está ahí. Esa es una parte de la resolución del problema. La otra es cambiar la estrategia. Yo no puedo esperar obtener resultados diferentes si sigo haciendo lo mismo. Entonces tengo que buscar una estrategia diferente. Y esto es exactamente lo que hicimos en el estudio HOP4. A mí me encanta una referencia que el estudio HOP4 tuvo de los ganadores del Premio Nobel de Economía. Los ganadores del Premio Nobel de Economía citan este trabajo porque es un poco lo que hay que hacer, hombre. Vamos donde la gente, no seamos los super sabios, vamos donde la gente y le preguntamos, ¿y usted por qué no se controla su presión arterial? ¿Cierto? La respuesta, ¿por qué no soy la principal barrera? Uno ni se imagina. Lo que me cuesta el transporte para llegar al centro de salud. Esa fue la principal barrera que nos contestaron. Y la segunda, el tiempo que me hacen esperar, llego a las 7 y salgo a las 3 de la tarde. ¿Cierto? Esperando que me den medicamento, pero me dan 5 y tengo que hacer un copago del medicamento en Colombia, que tiene un bajo gasto de bolsillo. Entonces, ¿para qué me voy? Si me siento bien, ni me pica ni me duele la hipertensión. Entonces, resultado, no tengo sino ese bajísimo porcentaje de control en Colombia, apenas del 18%. Entonces decimos, pues vamos a cambiar. Si el problema es lo que cuesta llegar al centro de salud, Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces mandemos auxiliares de enfermería para que tomen la presión en la casa, en condiciones como de oficina, con lo cual nos evitamos bata blanca, nos evitamos varias formas de hipertensión. Listo, vamos a hacer eso. ¿Y qué hay que hacer? Tratamiento estandarizado, que sea fácil de manejo por las auxiliares de enfermería. Ya está. Entonces le toma la presión en la casa. Tengo un algoritmo perfectamente definido, tiene más de 140/90 de presión arterial, listo, usted tiene para el estudio una tablet que va al centro del médico, dice, sí, haga eso. ¿Cuál es el tratamiento estandarizado? Comienza con una terapia antihipertensiva combinada para todos exactamente igual, media dosis. Ok, al mes regresa a la casa, le hace eso, le va haciendo las recomendaciones de cambio de dieta y todo, y vemos qué es lo que ocurre. Acceso gratuito a los medicamentos. Miren esta maravilla. Control de la presión arterial después de 12 meses que hicimos del seguimiento del HOP4, aquí lo tienen publicado en Lancet. 48% fue el control en los municipios que hacían lo mismo, pero bajo el sistema de salud. Y aquellos que vimos en
la casa, en el hogar, 80% de control de hipertensión. Mejor que lo que hacen los canadienses, casi tan bueno como lo que hace el Kaiser Permanente. Haciendo algo diferente. ¿Es posible? Claro que es posible. Muy bien, y esto entonces se ha visto resumido más o menos en las recomendaciones de estas que yo considero deberían ser las guías oficiales, son las de la Organización Mundial de la Salud, donde recomienda este sistema: inicie con mitad de la dosis, al menos no controla vaya dosis completa, no controla vaya sea 3 medicamentos y cambios terapéuticos de los hábitos de vida. Muy bien, se terminó el tiempo. Muchas gracias. Las preguntas, el coloquio lo haremos al finalizar las 3 presentaciones para todo el conjunto. Entonces, para mí es un gran placer presentar al segundo de nuestros ponentes, el profesor Ernesto Cardona Muñoz, que viene de México y que nos hablará de estos nuevos modelos de cambio en la atención a los pacientes. Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero placer estar aquí en este evento con ustedes. Si me ponen la presentación. Es que todavía no la ponen. Todavía no está puesta. Se quedaron trabados allá. Bueno, básicamente el mensaje de mi plática va a ir precisamente encaminado al enfoque global del paciente y no nomás de la hipertensión. Y esto nace, como todos ustedes saben, de iniciativas a nivel global, en el cual creo que hemos cometido un error histórico al haber nosotros primero fraccionado al paciente y ver la enfermedad como una parte y no como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tomamos la enfermedad vascular como un todo, si la enfermedad vascular está en la pierna, la ve el angiólogo; si está en el corazón, lo ve el cardiólogo; está en el cerebro, lo ve el neurólogo. Sí, o sea, entonces estamos haciendo esto como que en una, ¿cómo se llama?, fracción totalmente inadecuada. No tengo conflicto de interés para esta plática, y parte del enfoque viene esto publicado en las guías europeas recientemente liberadas, en las cuales nos hace ver una cosa muy interesante. Primero, tenemos que centrarnos en el paciente. Y la hipertensión es un problema multifactorial. Entonces no puedo enfocarlo desde un solo punto de vista. Como nos decía el doctor Coca y el doctor Patricio, cada vez se le da más peso, por ejemplo, a los aspectos socioeconómicos y psicosociales que antes no se consideraban como elementos para la hipertensión. Y ahora tenemos aquí otros factores que no se consideraban, como son incluso el estatus geopolítico, la contaminación ambiental, la contaminación acústica, y obviamente los que hemos considerado como siempre, que son los aspectos biológicos y hormonales, los genéticos y los hábitos de vida, ¿no? Que cada vez tiene más que ver los hábitos de vida justamente en este contexto, porque vamos a ver el enfoque. ¿Y qué es lo que hace todos estos factores? Pues es dañar a los vasos sanguíneos, dañar al sistema neural, dañar a la hemodinámica renal y producir cambios hormonales. Que a final de cuentas todo este contexto es el responsable de la hipertensión. La iniciativa de la American Heart Association nos hace como que un poquito voltear el sistema. Dice, ¿por qué empezamos por hipertensión? Si vemos que el principal problema arranca desde malos hábitos de vida, fundamentalmente el sedentarismo, que creo yo que es incluso más importante que lo que comemos, es el no movernos, ¿sí? Y esto nos ha llevado a obesidad, que hace que genere cambios hormonales, inflamación, etcétera, que son los responsables de producir trastornos metabólicos que a final de cuentas nos producen daño vascular y daño renal, son los que nos producen daño asintomático en órgano blanco y son los responsables de los eventos finales. Entonces, esto nos obliga a irnos un poco más para atrás y decir, obviamente, tengo que enfocar mi atención en el estilo de vida, tratar de evitar el sedentarismo y tratar de evitar la obesidad.
porque sabemos que si yo tengo obesidad y yo tengo adiposidad excesiva, esto en general va a generar un proceso inflamatorio en todo el organismo que incluye fundamentalmente los vasos sanguíneos y que a final de cuentas va a ser lo responsable de la alteración renal, coronaria, cardíaca, etcétera, que van a ser los responsables de los eventos. Y viendo esto, vemos cuáles son los desenlaces neurológicos, fundamentalmente el stroke, y algo a lo que no le prestamos mucha importancia, pero que es fundamental para la calidad de vida, es el deterioro cognitivo, ¿no? A veces consideramos como normal que se pierda o que se vaya deteriorando el aspecto cognitivo con la edad, cuando que esto pudiera ser evitable si controlamos los factores. Tenemos la alteración metabólica, en la cual partimos obviamente desde la obesidad, ¿no? La dislipidemia, los trastornos hepáticos, la disglucemia, etcétera. Tenemos los cardiovasculares, como sería la hipertensión, insuficiencia cardíaca y enfermedad arterial coronaria, y el otro monstruo que está brotando por todo el mundo, que es la enfermedad renal crónica. Y aquí, obviamente, el mensaje, tal como nos dijo el doctor Coca y el doctor Patricio, pues viene que entre más pronto lo hagamos es mejor, ¿no? O sea, partimos nosotros desde el punto del estilo de vida saludable, modificar los factores de riesgo, evitar el daño en órgano blanco y obviamente los desenlaces. Y nos dicen también esta imagen de las guías 2024, dice, hay que evitar precisamente el daño en órgano blanco. ¿En dónde? En los ojos, en el corazón, en el riñón, en la microcirculación, en las grandes arterias, en el cerebro. ¿Y cómo vamos a evitar esto? ¿Cómo lo vamos a buscar nosotros? Bueno, pues tenemos que buscarlo intencionadamente. ¿Por qué? Porque estoy hablando de daño asintomático en órgano blanco, quiere decir que el paciente no siente nada. Y como decía, si no siente nada, pues ¿para qué voy con el médico? Tenemos que cambiar el esquema de pensamiento de las enfermedades agudas por este modelo nuevo que es para estudio de enfermedades crónicas. ¿Qué voy a buscar en el riñón? Es muy sencillo. Con que evalúe yo tasa de filtración glomerular y evalúe relación albúmina-creatinina, que en un examen general de orina y una muestra de sangre lo tenemos y que es accesible prácticamente en todos los sistemas, puedo yo estar evaluando si estoy teniendo alteración de la función renal, aunque el paciente no sienta nada. En las arterias, ¿qué tengo que buscar? Pues obviamente la búsqueda intencionada de placas, que es muy sencilla porque el acceso ahora a ultrasonido es prácticamente pues ya casi universal en todos los sistemas de salud. ¿En dónde lo voy a buscar? Fundamentalmente en carótidas y en femorales. No porque me interese la carótida ni la femoral, sino porque son las arterias más accesibles, que no tenemos músculos, ni huesos, ni nada que nos metan ruido para poderlas ver con precisión. Perdón, tengo que investigar. Oh, se queda pegado esto. ¿Se salió de la presentación? Perdón. Tengo que investigar yo lo que es la velocidad de pulso. ¿Por qué? Porque esta me da una idea bastante clara de si hay o no hay rigidez vascular. Y si no tengo yo para hacer velocidad de onda de pulso, la presión diferencial me sirve bastante. Entre más amplia es la presión de pulso, hablamos de mayor rigidez vascular. Y luego tengo que buscar el score de calcio coronario o, en su defecto, si tengo acceso, buscar directamente placas coronarias. Y en el corazón, ¿qué voy a buscar? Hipertrofia ventricular, electrocardiograma, cada vez menos útil para esto, ¿no? La sensibilidad del electro para hipertrofia ventricular es muy baja. Otra vez tenemos prácticamente acceso ya casi universal a un ultrasonido cardíaco, con el que puedo calcular yo la masa ventricular y tener mucho más sensibilidad de si tengo remodelación o tengo hipertrofia ventricular, ¿sí? Volumen auricular, la dilatación de las aurículas, muy importante como factor marcador o predictor de eventos, sobre todo por lo que se refiere a fibrilación auricular, principal causa en la actualidad de embolismos cerebrales y stroke isquémico, ¿no? Luego,
biomarcadores como el péptido natriurético, en el cual podemos nosotros ver si existe congestión o no existe congestión. Esta tabla la conocen perfectamente todos ustedes y me gusta mostrarla porque nos dice lo importante no es el valor de la presión arterial, porque el mismo valor de presión arterial mi paciente puede ser de riesgo bajo, moderado, alto o muy alto, sino que tengo que ver a mi paciente como un todo. ¿Qué valor de presión arterial tiene y qué factores de riesgo adicionales posee mi paciente? O si ya tiene daño asintomático, o si ya es diabético, o si ya tuvo un desenlace. Y el tratamiento va a estar definido precisamente por si mi paciente está en el estadio 1, sin daño en órgano blanco, estadio 2 con daño en órgano blanco sin eventos, o si ya tuvo un evento. Y esto, ¿qué es lo que son las curvas de envejecimiento vascular? Sabemos que todos tenemos un envejecimiento vascular normal, pero hay que identificar a los pacientes con envejecimiento vascular acelerado. Y estos, ¿cómo los voy a buscar? Tengo que buscarlos desde niños. O como decía Napoleón, buscarlos desde antes de que nazca el niño viendo a sus padres. Sabemos que el hijo del diabético ya nace con resistencia a la insulina, que el hijo del hipertenso ya nace con mayor excreción de albúmina, con mayores catecolaminas circulantes. Entonces, yo identificar desde cuál es la salud de los padres para poder detectar desde niños a los pacientes que pueden tener esta curva de envejecimiento vascular acelerado. Y otra vez, ¿por qué? Porque entre más pronto intervenga yo, el riesgo residual que tenga va a ser menor. Y de hecho, lo ideal sería irnos a un nuevo modelo, que ahora se conoce como supernova, que sería precisamente todavía mejorar la curva de envejecimiento normal que tenemos hoy en día para poder llegar, si no a más edad, sí con mayor calidad de vida a la edad que tengamos que durar. Y bueno, este estudio que lo hicimos nosotros ahí en la Universidad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, ¿qué es lo que se hizo con este estudio? Con este estudio lo que se hizo es, en las unidades de primer contacto de los médicos de farmacia, que son los que están dando en México ahorita la mayor parte de atención a toda la población, lo que se hizo precisamente fue ver y estudiar los factores de riesgo de estos pacientes que iban a consulta por un problema no cardiometabólico. El paciente iba por diarrea, se torció la pierna, le salió una roncha, etcétera, ¿no? ¿Y qué se hizo? Pues se les proporcionó una balanza de composición corporal, un equipo para tomar la presión arterial, que toma electro simultáneo, se les midió colesterol y glucosa capilar. Y bueno, ¿qué se encontró? Bueno, la mayor parte de pacientes fueron mujeres, como siempre son las que más van al médico, pero fíjense qué importante, encontramos casi 74% de pacientes con sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Segundo lugar, teníamos 41% de pacientes tenían la presión elevada, sí, pero un 37% de esos pacientes no se sabían hipertensos. Tercero, de los que se sabían hipertensos y tenían tratamiento, 62% no estaban en meta. Y el 64% recibían monoterapia. O sea, nos preguntaríamos, ¿no estaban en meta porque estaban en monoterapia? Porque eran pacientes que recibían tratamiento. Y algo muy importante, ¿sí? Se encontró a un 7% de pacientes que tenían arritmias cardíacas y no sabían ellos que tenían arritmias cardíacas. Entonces, ¿qué es lo que queremos transmitir en este mensaje? Es lo que le llamamos la oportunidad perdida, porque si el paciente fue con el médico y el médico se dedica únicamente a resolver o a tratar de resolver el problema motivo de consulta, deja o pierde la oportunidad de atender todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se le escapó al paciente que había un 80% de pacientes con colesterol elevado que no reciben nada para bajarlo. Se le escapó que tiene 74% de sobrepeso y obesidad
y no les dio nada o no los motivó a que bajaran de peso, que alrededor de un 65% tenían colesterol alto y no lo sabían, que alrededor de un 65% estaban en monoterapia, que alrededor de un 65% no estaban en meta de presión arterial y no se les hace nada porque se dedica a prescribir para la diarrea o para la tos o para el motivo de consulta, ¿no? Luego, teníamos casi un 38% de pacientes con glucosa anormal no conocida, con hipertensión arterial no conocida y un 7% de pacientes con arritmias. Entonces, el mensaje aquí es que independientemente del motivo de consulta, tenemos la obligación de indagar sobre cuál es el estado de salud cardiometabólica de mi paciente, que es la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo occidental. Muchísimas gracias. Muchas gracias.